Saludo, bienvenidos a este panel de presentación. Este es sobre psicología social. Está nuestro compañero Giovanni Hernández y nuestra compañera Sandra Rodríguez, el suscrito quien les habla, John Freddy Reynoso, quien hará las veces de panelista coordinador de la misma. Entonces, vamos a dar inicio a Giovanni con el primer tema. Giovanni. Muy buenos días para todos, mucho gusto. Giovanni Hernández, estudiante de psicología. Vamos a hablar sobre la guía de actividades de rúbrica de evaluación, unidad 1, fase 2, perspectivas de la psicología social. Tenemos un resumen crítico, es una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica, la propuesta de Ignacio Martín Baro, desde la psicología social, Universidad Complutense de Madrid, de la Constitución y crisis psicológica como área del conocimiento. Ítem 2.1 y 2.2 de la página 43 a la 55. Tenemos preguntas de la lectura de sensibilidad. ¿Cómo me he sentido leyendo este texto? La verdad, pues fue muy bien, muy cómodo, momento agradable para poder leer sobre la historia de mi carrera y una de las ramas como la psicología social, donde logré conocer más sobre los principales ponentes de la psicología y los aportes que han realizado a lo largo del tiempo. Con experiencia personal o social lo relacioné con experiencia personal donde muchas veces no tenemos claro lo que queremos transmitir, pero al pasar del tiempo eso va mejorando. Así sucedió con el inicio de la psicología social hasta que ya se aborda como una teoría. ¿Qué me gustó de la lectura? Me gustó el contexto y todo lo que se cuentan sobre la psicología social, como por ejemplo el nacimiento de esta rama psicología de Martin Bravo de 1983, que recordamos era el eje central de nuestro análisis. Menciona que por lo menos 4 hechos históricos que marcan el nacimiento de la psicología social y las demás ciencias sociales a mediados del siglo XIX. A mayor referencia entre los grupos, la concepción sensualizada del ser humano, la revolución de industrias, el desarrollo de una nueva metodología, hechos que de alguna manera u otra ya hemos mencionado. ¿Qué dificultades encontré en la lectura? Algunos conceptos que no comprendía, pero le busqué significado y entendí mejor la idea que quería explicitar en el texto. Una de ellas fue mecanicista. Preguntas de lectura analítica. ¿De qué se trataba el texto? Bueno, este capítulo se trata del contexto ideológico de la constitución de la psicología social, donde primero relatan inicios de la psicología como tal y posteriormente el autor plasmó cómo ha evolucionado la psicología social y la ciencia de esta en la sociedad. ¿Qué dice el autor del texto? Es decir, cuál es su tesis o sus tesis o sus tesis. Tenemos aspectos epistemológicos o ideológicos que rodean la psicología y la psicología social en la constitución como tarea de conocimiento, así como los determinantes sociohistóricos que hicieron de la producción del conocimiento psicológico estuviera delimitada por una metodología básicamente positiva, de acuerdo con ellos aspectos epistemológicos e ideológicos. Tengo una pregunta de lectura crítica. ¿Cuál es su posición personal ante el texto? ¿En qué estaría de acuerdo y en qué no y por qué? Considero que es muy enriquecedor porque nos ayuda a entender el proceso del surgimiento de la psicología social, y en lo que no estoy de acuerdo es que colocaron muchas críticas que me parecen ser destructivas y no cognitivas, no constructivas, perdón. ¿Qué aportes se brindaría para el texto? Tenemos aportes valiosos para el curso y para mi carrera profesional porque es muy importante conocer la historia y cómo surgió esta rama de psicología, pero más allá es comprender cómo aplicarla en la vida diaria. De igual manera tenemos una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica, la propuesta de Ignacio Martín Baro desde la Psicología Social, Universidad Complutense de Madrid, capítulo 2, Constitución y crisis de la psicología social como el área de conocimiento, ítem 2.4, de la página 63 a la 68. Preguntas de la lectura de sensibilidad, ¿cómo me he sentido leyendo No, este texto? Giovanni, Dime. gracias por el primer aporte. Entonces, resumimos, en el primero nos dice que pues es el nacimiento como de la psicología social desde el punto de vista de Martín Baró, ¿cierto?
Pues realmente sí, muy, muy interesante el punto. Voy a dar, si no les molesta, voy a dar paso al segundo ítem, el de la 63 a la 68, esa la expongo yo. Entonces, pues bueno, básicamente en ese tema se habla es sobre, ya después de que hemos ahondado en lo que Giovanni ya nos contextualiza sobre el nacimiento de la psicología social y cómo implica, es en las limitaciones que tuvo en América Latina sobre este tema. Entonces empezaron, pues se hablaban de muchas situaciones de las dificultades que varios de los psicologistas sociales empezaron a tener en un principio, dado de que había mucha situación de desventaja económica y social, y eso hacía que aquel que pensara distinto a lo que en ese momento estaba establecido, por así decirlo, pues obviamente fuera tildado de manera diferente. Es importante reconocer que esto se da entre los 50 y los 70 y que básicamente lo que ocurre aquí en este proyecto o en esta situación de la psicología social es que ya ella empieza a mostrarse y a irse como por las partes de la psicología política también. Aquí ya se le da al pueblo, por así decirlo, a las personas que no tienen una economía muy marcada o que de pronto no son personas como de mucha alcurnia, mucho dinero, pues ya se les da la posibilidad de empezar a concientizarlos sobre el poder elegir sobre el destino de su país, el elegir sobre muchas otras situaciones. Lo que me gusta de la psicología social, pues bueno, que realmente nos pone como sociedad, como parte de la misma, y en especial a nosotros en el papel de psicólogos, pues para nosotros nos empezará a hacer esos cambios de pensamiento, a ser parte de la reconstrucción del tejido social y obviamente pues de todo aquello que nos permita eh, cambiar esos paradigmas de la situación económica, de la situación de, de inequidad, por así decirlo. La psicología social considero que desde el punto de vista de Martín Baró es muy importante, al igual que Maritza Montero también hablan de cómo ella ayuda a que el surgimiento de la sociedad avance, evolucione. Básicamente es eso. Sandra. También podemos apreciar, bueno, les voy a hablar un poquito de todas, lo que saqué en conclusión de todas. También podemos apreciar que Martin Barrow se encargó de dejar grandes aportes en la psicología, como es el caso de la psicología de liberación, en el cual bajo su función social ante la misma disciplina se desarrollaba en un contexto latinoamericano, mostrando cómo la sociedad requiere de una mirada y una acción al mundo, especialmente desde la ciencia, para poder enfrentar los problemas que se desarrollan bajo la dependencia de la opresión. Eh, Así era como antes se preocupaban las clases menos favorecidas, atendiendo a las clases socioeconómicas, que podrían llegar negativamente a las personas, afectando su salud mental. Bajo un llamado de denuncia y protesta y clase política, esto es una base eh, para que adquieran la responsabilidad ante las situaciones en las que la sociedad se veía afectada. De esa manera es como se hace necesario dejar de investigar los comportamientos en los contextos de los países ricos para entonces abordar la problema donde está producido. Así, la psicología de la liberación puede conocerse en los problemas, en la psicología de la liberación se pueden conocer los problemas mentales, que son los más frecuentes en una zona de alto conflicto, abordada desde una perspectiva social. Es entonces donde podemos decir que la psicología social se viene aplicando desde hace mucho tiempo sin tener una respuesta exactamente positiva, pues a pesar de los trabajos que se han desarrollado, muchos autores sobre la misma, vivimos en países donde algunos son desarrollados, otros subdesarrollados, y esto implica algunas complicaciones a la hora de llevar un resultado positivo en las presiones sociales, políticas y entre otras, porque no hemos avanzado acorde a precarias y aunque el pueblo se levante contra todo lo que está sin dejarlo avanzar, son muy pocas las condiciones en que estos se abastecen de políticas que cumplan los requerimientos que asimismo lo necesitan. Yo pienso que la psicología de liberación
se ha venido aplicando desde hace bastante tiempo. Resulta que si vivimos en un país menos subdesarrollado, eh, es más difícil para nosotros poder tener ¿cómo digo? ¿Cómo o sea, cómo podemos aplicar la psicología de la liberación en un país menos subdesarrollado? Tenemos que ver los antecedentes que tienen esas personas, ya que viven más en la opresión que un país desarrollado. Entonces, en un país desarrollado va a ser más fácil aplicarla y vamos a tener más resultados positivos que en los otros. Entonces, es como estudiar las personas desde en que, como el lugar en donde vivimos, el lugar en que nos encontramos y todo lleva en sí como a tener un resultado positivo de la psicología social. No podemos decir que todos vamos, o sea, que en todos los países vamos a encontrar el mismo resultado o en todas las personas porque todos vivimos en un mundo diferente y según los autores nos hacen ver eso, que digamos cada persona en la que nosotros como psicólogos queramos aplicar la psicología social, la psicología de liberación, tenemos que mirar de dónde vienen, cómo han sido tratados, qué han sufrido y asimismo poder tener un resultado de la misma. Giovanni, ¿quiere aportar algo? Pues complementando un poco lo que dice Sandra, pienso que es muy enfático y es muy puntual lo que ella manifiesta con respecto a que obviamente todos los países y todas las sociedades no somos lo mismo ni dependemos de lo mismo. Es claro y entendible que pues prácticamente en un país, ya que tenga mucho más desarrollo, tiene más posibilidades de pronto de analizar mejor las cosas. En aquellos países donde el desarrollo de pronto hasta ahora es un comienzo, pues vamos a notar que la sociedad presenta grandes tipos de diferencias en esa psicología social que queremos enfocarnos, ya que pues es un poco entendible las oportunidades y la generación de pronto de mirar más adelante lo que tenemos y lo que de pronto nos puede servir para una vida completa. Sería lo que de pronto podría aportar. Bueno, y pues ahí da igual, aportando lo que dice Sandra y teniendo en cuenta el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana, como referencia en América Latina también es importante ver lo que nos decía Bocanegra en ese escrito de que hablaba de que cuando él empezó a estudiar psicología social, pues él se dio cuenta de que sí había como una diferenciación bastante marcada entre lo que era la clínica y la social, y que siempre hubo como ese aislamiento del psicólogo social porque no se le tomaba en serio. Y que cuando ya empieza a ver, recuerdo que decía que él estudió en la Inca o algo así, y él empieza a hablar sobre ese tema, decía que realmente la psicología social no estaba enfocada a lo que debía enfocarse. Considero yo que de acuerdo a eso, pues estamos como llamados, es el llamado que nos hacen a nosotros como psicólogos unadistas, por así decirlo, con énfasis sociales en aportar a esto. Básicamente, pues eso es lo que tengo que poder decir. No sé, Sandra, si tienes algo más que decir o Giovanni. Eh, no, que sí que nosotros como psicólogos siempre debemos tener en cuenta las condiciones o sea, no solo lo que de pronto nos llegue a contar la persona, sino tenemos que mirar el alrededor y todo lo que esta persona de pronto ha vivido, ¿no? Yo lo interpreto como psicóloga y intento, eh, ¿cómo digo? Intento experimentarlo con las personas que lo rodean a uno, ¿no? Como intentar de tratar. Entonces uno habla con diferentes personas y es verdad, de pronto una persona que es de un lado menos subdesarrollado, o de pronto yo que soy de pueblo y una persona que es de pronto de ciudad, miremoslo así, no mano entre países, nos damos cuenta que no es que de pronto puedan que hayan tenido acá, bueno, en la ciudad hayan tenido una vida más fácil y nosotros un poco, bueno, los de pueblo un poquito más difícil,
pero a la final si vemos si vemos la parte mental, de pronto los de la ciudad han sido un poco más rechazados que nosotros y puede que acá tengan más oportunidades, pero pero los de la ciudad, ¿qué pasa? Se ve un poco más la falta, o sea, mucha gente piensa que una persona de ciudad es más educada que uno que no la tiene. Un ejemplo donde podemos poner la psicología social y de liberación ante las personas. O sea, las personas de acá, si uno se da cuenta, han sido un poco más, eh, lo hablo por mí, digamos, que tiene más de uno de educación que una persona de ciudad. Y no es porque simplemente y uno piensa que es al contrario, simplemente porque acá las personas han sido un poquito más, se les sube un poquito el orgullo y eso ya hace que mentalmente empiecen a discriminar. Y desde ahí inicia a haber problemas mentales, inician eh, a sentirse un poco más arriba que los otros y hacer sentir a los demás un poco peor. Entonces, no, pienso que pues de las tres lecturas las entendí así. Me quedó claro qué es la psicología social, cuál es la psicología de liberación y no tengo nada más que decir. Giovanni. De pronto, argumentando un poco lo que dice Sandra, y en parte es muy, muy enfático y es muy cierto, a veces de pronto confundimos esa educación como lo manifiesta ella, y en psicología social lo que nosotros tenemos que prácticamente, vamos a hablar del país de nosotros, que es Colombia, tenemos que mirar también que es una disciplina que relaciona la historia. Ya, de pronto lo que contempla, lo que manifiesta Sandra es que pues en aquellos sitios, municipios donde de pronto no son capitalistas o no hace parte de una ciudad como tal, mm, se conserva más esa tradición al respeto, de pronto al entorno que ellos viven, que son más unidos, ¿ya? Entonces se contempla más el respeto. Aquí de pronto en una capital, pues se relaciona más lo que es el liberalismo y cada quien de pronto tira por su lado. Entonces vemos una persona con una cultura diferente y lo que hacemos es criticarla, lo que hacemos es de pronto juzgarla. Y pues eso es lo que de pronto debemos nosotros como psicólogos generar ese impacto y traer esa psicología social en aquellas personas para que se generalice y podamos tener una construcción de conocimiento a la realidad. Muy bien, de acuerdo con ustedes y obviamente pues como por punto de aclaración ahí para los que nos observan, vale la pena aclarar que sí, estoy de acuerdo con ustedes. Es más un tema como cultural, de acuerdo a lo que dice Sandra, de contexto de la sociedad en la que ha estado de pronto y podemos decirlo que es más como por el acelere que se tienen en las ciudades que en los pueblos y obviamente pues lo que ella dice, las pautas de crianza también considero que son muy diferentes en diferentes partes del país. Bueno, eso es todo, les agradezco mucho, pues estamos ahí atentos. Muchas gracias por participar. Bueno, que pasen una feliz tarde. Gracias. Vale, muchas gracias, John. Gracias, Sandra. Igualmente.